Iniciamos juntos la última sesión de Metapodcasting de este 2023. Yo soy Jorge Marín y es un placer invitarte a pasar al otro lado del micrófono. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de Metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Saludos a todos y todas los y las oyentes de este Metapodcast diario. Yo soy Jorge Marín y como cada día, en pequeñas raciones de entre 5, 10, 15 minutos, aunque esta semana están siendo todos los episodios bastante largos, es un placer invitarte a pasar a este lado del micrófono para comentarte noticias, herramientas, curiosidades, experiencias personales. Esta semana está toda llena de este tipo de experiencias porque, bueno, es un pequeño repaso que hago al final de cada año para cerrar el ciclo 2023. Me he estado dando cuenta, escuchándome, que esta semana en alguno de los episodios he estado como cerrando temporada cuando quería referirme al 2023, porque en este 2023 me pasa un poco como los cursos escolares, que cojo la mitad de la temporada pasada y la otra mitad de la temporada actual. Y no se acaba la temporada, se acaba el año. Hay un pequeño parón vacacional ahora por las Navidades, pero la temporada continúa hasta el verano. Dicho esto, quiero dar las gracias a todos los oyentes que han llegado a este podcast a lo largo de este 2023. Que sepáis que tenéis 800 capítulos previos que no sé si habéis escuchado o no, pero bueno, que ahí están, que están todos disponibles, que en principio no los voy a borrar. Bueno, ahí sirven como histórico, podéis bucear un poquito, ya sea en la web, al otro lado del micrófono.com, en cualquiera de las plataformas de podcast. Y sobre todo, lo que podéis hacer, si no lo habéis hecho ya, es suscribiros a este podcast, porque yo volveré pasados los Reyes Magos. Aquí en España se celebra una festividad el 6 de enero, pasado esa fecha, no sé exactamente, creo que cae en domingo, bueno, pues la semana posterior al día 6, no sé exactamente si caerá lunes o martes, estaré por aquí de nuevo. Y para despedir este capítulo quiero mirar un poquito atrás. Ya sabéis que a mí me gusta cerrar todo y ver los objetivos cumplidos, los pasos que he conseguido dar, las metas que he alcanzado a lo largo de cada año, para empezar el próximo año un poquito más motivado, ¿no? Que parece que ahí dejamos esto atrás ya, pero ¿qué hemos conseguido este año? Voy a dejar o intentar dejar de lado un poquito el hecho de haber lanzado la productora este año, de haber dejado mi trabajo, que os lo he contado ya en varias ocasiones, porque esto precisamente lo quiero hacer cuando la productora cumpla un año en febrero del próximo año, el 2024. Entonces, hoy me voy a referir a distintos objetivos que he ido cumpliendo con este podcast, ya sea mecenazgo del Coffee, mecenazgo de la Sponda y Madrid que os hablé ayer, y bueno, algunos trabajos que he conseguido. Aquí es un poquito difícil separar, ¿no?, lo que es EOB Productora de al otro lado del micrófono, porque mucha gente me conoce a través de este Metapodcast y me ha dado trabajo contratándome a través de EOB Productora. Pero bueno, ya sabéis un poco a lo que me refiero. Quiero echar la vista atrás. Tengo un Excel aquí con todos los episodios de cada temporada y donde voy marcando todo lo que consigo, episodio a episodio, semana a semana, mes tras mes, temporada a temporada, etcétera, etcétera, etcétera. Y me ha ocurrido un poco lo mismo, que tengo la mitad de la cuarta temporada y la segunda mitad de la cuarta temporada, mejor dicho, y la primera mitad de la quinta temporada en este repaso anual. Comencé haciendo una asesoría a Belén Cuquerella de Qué Impresión Podcast. Y digo comencé este año porque la anterior asesoría, la de Joaquín Puerma, el podcast de su propia consulta endocrinológica, recuerdo que tuve que venir corriendo de mi anterior trabajo en Europa Press porque no llegaba a la cita que tenía con él, con lo que por aquel entonces, cuando hice la anterior asesoría, no la de Belén sino la de Joaquín, todavía estaba en mi trabajo. No sé si fue exactamente a principios de enero, creo que fue a finales de diciembre, bueno, no lo sé. Dejadme que comience con esta asesoría sobre el podcast Qué Impresión Podcast, el podcast sobre impresión aditiva de 3D de Belén Cuquerella, la cual le ayudó a tomar la decisión de contratar los servicios de EOB Productora para la edición de su podcast, para la edición de este podcast sobre impresión 3D, Qué Impresión. También he realizado, gracias a este podcast en parte, porque ha sido un apoyo fundamental, el crowdfunding del año pasado, no del de este año, del que os hablé ayer, sino el crowdfunding del año pasado, con el que he podido realizar 5 ediciones de Ponda y Madrid.
Y pues bueno, yo creo que sobre este tema lo dejé todo muy claro ayer, pero ha sido todo un placer que el sello de EV Productora, que la esencia de Al Otro Lado del Micrófono se traslade a todos los visitantes de la Spotlight Madrid y creo, vamos, yo al menos para mí ha sido todo un placer y un verdadero orgullo. También realicé una asesoría al podcast La Casa del Acantilado, que por cierto quiero agradecer que antes de ayer, cuando estéis escuchando esto, hiciera una aportación al crowdfunding actual de la Spotlight Madrid 2024. Disculpadme que me repita mucho con este tema, pero está de cadente actualidad y quería agradecerle tanto la asesoría que hicimos a principios de año como este apoyo económico a final de año. Por otro lado, aquí coincide que dejé mi trabajo a principios, en febrero de este año, pero la empresa Europa Press, para la cual había estado trabajando los últimos 17 años, decidió seguir encargándome a mí, pero ahora a través de EV Productora, la producción de sus 16 podcasts. Bueno, 16, ahora ya son 17. Esto tengo que ir cambiándolo en todos los lados. También quiero agradecer a Belén que me encargase la realización de una intro para una especie de spin-off que hizo de su podcast Que Impresión, el Mastermind de Impresión, un crossover entre el podcast de BitFab y de Que Impresión Podcast, entre Diego Trapero de BitFab y Belén Cuquerella de Pojimbo. Me encargaron no solamente esta intro, sino la edición de este podcast crossover que aprovecharon entre ellos. Y oye, pues es una buena solución también para cubrir los costes que te puede conllevar encargar la edición de un podcast. Pues oye, ¿qué te parece si lo pagamos a medias entre dos podcasts, sacamos un crossover y bueno, pues lo pagamos entre los dos, no nos sale tan caro, por así decirlo, pero sí lo podemos aprovechar doblemente para los dos podcasts. La verdad que la solución me pareció muy acertada. Otra asesoría que realicé en este caso al compañero Jesús del antiguo proyecto Chromatic, ahora del famoso Guardar Punto, y el primer encargo que tuve en cuanto a una grabación, no una grabación como tal, sino una sonorización, porque al final creo que no se aprovechó para hacer un podcast, sino una emisión en streaming en vídeo, simplemente, fue para Voxel, una escuela universitaria que hay en Madrid sobre diseño y bueno, todo el tema de 3D, animación, etcétera, 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 sobre videojuegos y sobre animación, donde tuve el privilegio de poner sonido, de sonorizar un evento contratado gracias a Kiko Béjar de Benditos Videojuegos, que se puso en contacto conmigo, y esta fue nuestra primera colaboración juntos, esa sonorización para una ponencia que hicieron en Voxel. Un poquito más adelante, madre mía, me parece mentira que esto fuera nada más en los 2 o 3 primeros meses del año. Estoy echando cuentas ahora y o fue todo muy rápido, no me acuerdo, o con el rollo del cambio de trabajo no fui consciente de todo esto. Un poquito más tarde tuve el placer de participar en una edición de PodTalks en Casa Terrat, donde hablé junto a varios compañeros más de la sostenibilidad en el podcasting, hablando un poquito de mi experiencia en Al Otro Lado del Micrófono, hablando también de la Spotlight Madrid y hablando también de la productora EOB. Más adelante tuve el privilegio de participar en la WordCamp Torrelodones, poniendo todos mis micrófonos a disposición de esta WordCamp, estos eventos sobre WordPress, que por cierto me han confirmado que quieren también lo mismo para el año que viene, así que será un verdadero placer participar en esta WordCamp como patrocinador en especia. Y también mira, lo tenía que apuntar, pensaba que no lo había apuntado antes, pero sí, Belén Cuquerella me encargó la edición del podcast de este crossover del que os comentaba antes, que pensaba yo que se me había traspapelado, pero no, está aquí apuntado. En la Euskalpod también tuve el privilegio de participar en la primera Euskalpod a la que fui como visitante en la sala Bilbo Rock, en un debate entre muchas comillas, porque al final estábamos todos de acuerdo en los mismos puntos, sobre radio versus podcast, sobre si se había acabado ya la guerra, ¿no? Esto realmente no se ha acabado, al final están conviviendo juntos ambos formatos. En verano, ya en casi pleno verano, tuve también el privilegio de participar en otra WordCamp haciendo lo mismo, llevando el podcasting allí, montando altavoces, sonorización, micrófonos, etcétera, etcétera, empaquetándolo todo y publicando el podcast de la WordCamp Cartagena 2023. Y oye, pues súper orgulloso. Comenzó la producción del podcast Talento en Bruto junto a Benditos Videojuegos y a Kiko Béjar, el presentador junto a Sonia Raz,
Todo esto antes del verano. Madre mía, es que estaba pensando ya que se había acabado aquí. Digo, me faltan cosas. No, esto fue la segunda mitad de la cuarta temporada. Y la primera mitad de la quinta temporada comenzó realizando una nueva intro y una nueva outro para El Alimentólogo, el podcast de José María Pulla, que siempre tengo que pensar primero el nick y luego el nombre y apellido de José María Pulla, que me volvió a encargar un rediseño de su intro y su outro, porque además había adquirido una canción nueva y oye, quería que le diese forma, y un verdadero placer. Se renovó Talento en Bruto por una segunda temporada, que además, y esto sí que me enorgullece mucho de comentarlo, me encargó el diseño y bueno, la creación de su propia página web, de la propia página web para el podcast. Y oye, que te encarguen también ese trabajo extra, ya que yo tengo conocimientos poco muy extensos, pero de desarrollo web, sí que te sé montar una web, y sobre todo te sé montar una web enfocada a un podcast. Pues Kiko me dijo, oye, mira, móntala tú, que también eres parte del proyecto, y bueno, pues ¿cuánto me costaría? Claro, ¿qué es lo que quieres? Pues esto así, esto ya, os invito a echarle un vistacillo en talentoenbruto.com y ver, pues bueno, lo que puede hacer una página web para vosotros, porque al igual que yo la hice para el otro lado del micrófono.com, por cierto, es una buena manera de tenerlo todo junto, ¿no? De no me podéis escuchar aquí, allá y así, allá. No. Al otro lado del micrófono.com o en talentoenbruto.com tenéis los enlaces a cualquier plataforma. Al igual que muchas veces os envío a los links de los podcasts para que vosotros escojáis allí vuestra aplicación favorita, pues en mi caso y en Talento en Bruto, qué mejor que dirigidos a talentoenbruto.com o al otro lado del micrófono.com para descubrir allí todo lo que pueden ofreceros estos proyectos. Pues si os queréis poner en contacto, etcétera, etcétera, etcétera. También se renovó el alojamiento y distribución del podcast Relevante de Quinton Brands. Un saludito para Samuel, que volvió a confiar en mí y en la productora para seguir al frente de la distribución y el alojamiento de Relevante. Se pusieron en contacto conmigo desde Robots in Action para dar un taller de podcast y radio en el Colegio Leonardo da Vinci de Móstoles, de Parque Coimbra, y fue un verdadero placer dar este taller, estas lecciones al equipo docente de este colegio, porque oye, me hicieron, digamos, bajar un poquito más al mundo real, desconectarme de este mundo ya tan especializado del podcasting, de feeds, de plataformas, de monetización. No, vamos a volver a grabar. ¿Qué es eso de ponerse frente a un micrófono? Vamos a empezar de cero y enséñanos cómo conectar un micrófono, que parece fácil, pero no lo es del todo. Bueno, esto fue también muy especial. La boda de Soda y Aguel a finales de septiembre. Wow. Tengo que agradecerles yo a ellos que me dejaran formar parte de este día. Esto lo he comentado últimamente también. Pero tengo que agradecerles a ellos que me dejaran preparar esta boda, ¿no? Esta ceremonia nupcial en formato podcast, y que junto a Germán nos dejaran sorprender a todos los asistentes a su boda y nos dejaran enseñarles lo que era un podcast, haciendo pues precisamente eso, un podcast en su propia boda, ¿no? Y que quedara grabado para el recuerdo. Al igual que se graban las fotos, los vídeos de las ceremonias, pues qué mejor que hacerlo en podcast, ¿no? Y para cerrar, pues bueno, el crowdfunding del Podnight Madrid de 2024, que no os voy a dar más detalles, ya me enrollé suficientemente ayer, pero quiero volver a dar las gracias, eso sí, porque es de bien nacido ser agradecido, y más aún con toda la gente que ha apoyado esto para que salga adelante. También, a principios del año pasado, conté con el patrocinio de la empresa Crece tu Coco, que fue a la vez patrocinador de las Podnight Madrid 2023, patrocinaron también una semanita de Al otro lado del micrófono. El estudio de grabación de podcast en Madrid, WeClick, que también me patrocinó durante otra semanita. Julep Media, que se unió casi al final de temporada. Me hicieron, entre Julep y el siguiente patrocinador, me hicieron alargar un poquitito más la cuarta temporada, porque querían patrocinar unos cuantos episodios. Y oye, pues, si la gente quiere patrocinar y apoyar este podcast, pues qué mejor que aprovechar, ¿no? Y alargar un poquito más la temporada si es necesario. Y en el caso de Julep y de Capital Energy, del podcast La Energía de las Personas, pues fue así, y fue un colofón ideal para esa cuarta temporada, ¿no? Cerrar con un doble patrocinio ahí durante 2 semanitas, bueno, 3 semanitas en total. Pues la verdad que vamos,
no puedo estar más que agradecido con todas las empresas que deciden patrocinar este podcast para unirse a él y conseguir que sea un proyecto rentable. Por otro lado, en cuanto también hablando de rentabilidad y de apoyo y de sostenibilidad, gracias al Ko-fi, del que muchos de vosotros sois suscriptores, que por cierto os invito a echar un vistacillo, voy a pasar aquí el aguinaldo navideño, a ver si alguien se quiere unir o apoyar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde podéis hacerlo? Pues aquí. Al otro lado del micrófono.com/café. Muchas gracias, Carmen, y feliz Navidad. Gracias a este Ko-fi, gracias a esta plataforma de mecenazgo recurrente o puntual, tuve el placer de hacer un rebranding en cuanto al podcast, gracias a Antonio Poveda, que es el diseñador que podéis ver sus trabajos en su Twitter, por ejemplo, a Poveda M. También tuve el placer de recibir una maleta de transporte para mi Rodecaster Pro 1, la Casematics Rodecaster Pro. También pude disfrutar de un curso de Adobe Audition de hoygrabo.com, que por cierto tenéis un enlace de afiliados en las notas del episodio, porque me encantó, lo hice digamos a modo de deberes veraniegos, me pegué ahí una maratón para seguir ampliando mis conocimientos, no de locución que me hacen falta, sino de Adobe Audition. Y también pude comprar un cable DC USB 1 para la Rodecaster Pro 1 para poder conectarla, bueno, sin tener un enchufe. No hace falta un enchufe, sino simplemente un USB. Gracias a este mecenazgo también pude realizar un sorteo, que el ganador fue Alex, de Puede Ser Una Charla Más, que le llegó hace muy poquito porque no he podido comprar lo que le quería regalar, una funda de EOB productora para su móvil, y le llegó hace muy poquito. También, gracias al Ko-fi, he podido pagar el alojamiento y distribución de este podcast para una temporada más, esta que estáis escuchando ahora mismo, y me encuentro en plena campaña de mecenazgo para adquirir unos monitores KRK Classic 5 Black Edition. Estos monitores no solamente los voy a utilizar para mí, para la edición de podcast, porque quiero relegar la edición de podcast con auriculares para momentos puntuales, sino que también me van a servir para sonorizar un poquito mejor la Spotnight Madrid 2024, si es que llego a completar lo que cuestan gracias al Ko-fi antes de que comience la próxima Spotnight Madrid el 26 de enero. Y hablando del 26 de enero, pues como cada fin de semana, como cada mes, como cada año, desearos un feliz 2024. Bueno, en primer lugar, que tengáis unas felices fiestas, una feliz Nochebuena, etcétera, 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 este 2023, pero que el 2024 os sea tan bonito y tan bueno como lo ha sido para mí este 2023. Ha sido un año cargado de emociones, cargado de proyectos, cargado de trabajo. Si me hubieran dicho a finales del 2022 que hubiera aprendido a hablar correctamente, si me hubieran dicho a finales del 2022, otra vez me vuelvo a trabar, que el 2023 me iba a traer tantos cambios en mi vida, tanto podcasting en mi vida, tantos proyectos, tanto trabajo, ha sido de verdad, y esto lo digo sin lugar a dudas, quitando los años en los que ampliamos la familia y conocí a dos personitas muy pequeñas que son mis hijas, posiblemente el 2023 haya sido uno de los mejores años de mi vida, porque ha venido el tercer hijo, ¿no? Ha venido EOB productora, bueno, sería tercera hija también, EOB productora a la familia. La verdad que nos ha traído de momento nada más que alegrías. Oye, que siga así, porque ha sido un año muy completito, no solamente por la productora, sino por toda la gente que he conocido, los proyectos que se han unido a ella, los otros podcasts que por lo que sea se han acercado tanto a mí como productor de podcast, como a la productora, como a la Spotnight Madrid, como a este podcast. Ha habido muchísima gente nueva que se ha unido a este podcast y así me lo hacen saber con sus recomendaciones cada día, cada vez que comparten un episodio, que se unen al grupo de Telegram, que en definitiva, echando la vista atrás, creo que ha sido un gran año. Creo que hay que agradecer que por lo menos en este año la vida me haya sonreído un poquito más de lo normal, y qué mejor que hacerlo pues compartiéndolo con todos vosotros, ¿no? Que estáis al otro lado del micrófono. De verdad, muchas gracias por ser parte de este podcast, ser parte activa, porque si estás al otro lado del micrófono, pues estás en mi lado del micrófono, estamos juntos en esto. Y como digo cada viernes, desearos un gran viernes, un gran fin de semana, unas felices fiestas, un gran año lleno de podcasts que sean, al menos que tengan, que traigan tantas sonrisas como me han traído a mí
el podcasting en este 2023. Os invito, por última vez este año, a entrar en el grupo de Telegram al que podéis acceder a través de alotroladodelmicrófono.com/Telegram. A través de esa dirección de correo podréis ver la encuesta semanal que publicaré mañana, sábado, 23 de diciembre, para votar los mejores capítulos de esta semana en la última encuesta de este 2023. A partir de esa encuesta, yo en el podcast cogeré vacaciones hasta pasado Reyes, pero en el canal de Telegram no. El canal de Telegram sigue activo. Ese sigue, al igual que yo en la cuenta de Twitter, que sigo ahí dando la matraca con el podcasting de unos, de otros. Yo tomo un pequeño descansito, pero el podcasting sigue. Y no hay que parar en vacaciones. Oye, es buen momento para, aunque no grabéis, darle una vuelta a vuestros proyectos, a ver cómo podéis mejorarlos de cara al año que viene. O si os hace falta, alargar las vacaciones. También es momento para descansar, para coger aire, para tomaros una nueva temporada, para coger el toro por los cuernos, en fin, ya me entendéis, ¿no? Para hacer de vuestro podcasting algo un poquito mejor. O si no, pues oye, una campaña de marketing para atraer nuevos oyentes. Hay que hacer que la cosa crezca, pero sobre todo que no pare. Y si escucháis podcast, por favor, compartidlo. De verdad, que paséis un feliz final de año, unas felices vacaciones navideñas y nos vemos ya en el 2024 al otro lado del micrófono. ¡Oh, oh, oh! Y ahora me voy a disfrutar de la Navidad y seguir al otro lado del micrófono.